hablando de carroña, hablando de buitres y sopilotes, tiene lo de Elena Chávez, no sé si, solo como ejemplo. Y muchos dicen, ¿para qué le da relevancia a la señora? No, es simplemente darles un ejemplo de lo que estamos viendo desde la oposición mediática. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen domingo a todas y a todos. Oigan, pues, ¿qué creen? Que a la señora Sheinbaum se le descarriló el tren. No sé si ya se enteraron, pero resulta que el famoso tren interoceánico que le encargó López Obrador al ejército, pues se le acaba de descarrilar hace un rato, allá en uno de los tramos en Fíjese Oaxaca. nada más, ya no se necesita más para que vea qué rigor, ¿no? Lo último que supe fue que la Marina controlaba o administraba el tren interoceánico. Dice la señora de los pedidos al ejército. Y luego, fíjese la grosería, a la presidenta se le descarriló el tren, no, se nos descarriló a todos los mexicanos, a todas las mexicanas. Eso es no tener tantita, ni tantita empatía. Bueno, hablemos de estos y muchos otros temas con el maestro Pepe Reveles, flamante Premio Nacional de Periodismo, autor de libros como Necropolítica y Narcogobierno, Nuevas Dinámicas de Poder en México, y uno de referencia que es sobre el caso Cassés e Israel Vallarta, el afer Cassés, la indignante invención de culpables en México. Los libros del maestro Pepe Reveles, le decía, Premio Nacional de Periodismo, a quien saludo con mucho gusto. Pepe, primero te saludo con todo el agradecimiento y el afecto que encierran estas palabras. Gracias por lo mucho que le aportas en esta mesa a los temas que aquí compartes y de los que aquí hablamos. Un abrazote de fin de año para esta última mesa del 2025, Pepe Reveles. Muchas gracias a ti, Vicente, y bueno, felicidades adelantadas por el año 2026, que ya está aquí a la vuelta de la esquina, y saludos también a Paco Cruz y al licenciado Gutiérrez Priego, que creo que ya están por ahí. Sí, de hecho ya llegó, lo veo también al abogado César Gutiérrez Priego, a quien le agradezco mucho que nos acompañe, ex candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ex candidato a fiscal general de la República, amigo de no sé cuántos años ya, pero que cierra otro año aquí acompañándonos, acompañándole a usted, a la audiencia diferente e inteligente de Sin Censura. Un abrazote, mi querido César. Un abrazo, Vicente, Paco, Pepe, como siempre un placer estar aquí con ustedes y obviamente con muchas ganas de agradecido con mi poder superior, que para mí es Dios, de que pudimos estar otro año juntos y que lo hicimos en esta gran familia que es Sin Censura. Gracias, mi querido César. Déjame, para que se complete la mesa, saludar nuevamente al maestro Paco Cruz. Juntos aquí, más de 100 años de experiencia para esta mesa de seguridad y los expertos también en temas relacionados al crimen organizado. Mi querido Paco, ya lo sabe, es autor de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, sus más recientes libros, y los libros de referencia como Tierra Narca y La Guerra que nos oculta. Gracias, Paco, por regresar y aquí preparando motores ya para arrancar. Vicente, buenos días de nuevo a cuenta. Pepe, César, igual, y un abrazote de año nuevo. Uno por el que se va, que prácticamente lo cumplimos aquí, y otro por el que llega a Vicente. Así es. Bueno, arranquemos entonces. Mi querido Pepe, durante toda la mañana he estado preguntando, a ver, cuando hay una balacera digo, y no quiero ver balaceras en ninguna parte de México, pero cuando es en Sinaloa, casi andan destituyendo al gobernador. Cuando es, no sé, en la Ciudad de México, se está cayendo a pedazos el gobierno, el bastión más importante de la 4T, y así sucesivamente. Pero poco se habla, en mi opinión, de las balaceras y los actos cuando ocurren en zonas gobernadas por la oposición.
Ayer se registró una balacera de entre 10 y 20 minutos de traca-traca. Asesinaron a un líder empresario allá en Zapopan, gobernado por Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues poco se dice, poco se cubre, y dirán que es más importante darle cobertura al accidente, al descarrilamiento del tren interoceánico, pero así las cosas. Dejo eso sobre la mesa, dejo también esta prisión dictada contra un periodista de Veracruz por terrorismo. Ya la presidenta también dijo que hay que aclarar cómo que por terrorismo contra este periodista, y bueno, ver cómo este sistema de justicia mexicano está o no por las libertades, y si no hay un interés de ir contra, pues contra los periodistas. Se trata de Rafael León Segovia, periodista de Nota Roja. Dos temas para arrancar por ahí, mi querido Pepe Reveles. Bien, pues tiene razón, los medios a veces seleccionan temas que son más pegadores ante la opinión pública que los que realmente debieran preocupar, como es el caso de estas balaceras, por ejemplo, que mencionas, que no son reportadas como las que ocurren pues desde hace más de un año en Culiacán, o lo que está ocurriendo en Michoacán, de tal manera que quedan rezagadas estas informaciones. Precisamente me llegó un mensaje anoche, solamente anoche, de grupos armados que estaban incendiando las camionetas y el domicilio del ex alcalde de Palmar de Bravo, Adán Silva Valeriano, allá en el estado de Puebla, en la comunidad de La Purísima y Coacnolapan. Pues es una zona que se ha vuelto muy violenta, ya no tiene 3 días ni un mes, sino desde hace bastante tiempo, meses y años, y que constantemente se encienden las mechas nuevamente de la violencia, pero nadie le pone atención porque pues no tiene esa capacidad mediática que tienen otros lugares emblemáticos como Sinaloa y Michoacán. Entonces, pues están pidiendo una ayuda urgente para salvaguardar la vida y la de sus familias. Estamos hablando de algo que ocurrió hace unas horas apenas. Entonces, pues yo creo que sí vale la pena mencionar que está ocurriendo esta cosa, decirlo desde este programa Sin Censura, para que la autoridad le ponga atención, porque si no, esto se puede desbordar y luego lo vamos a estar lamentando, y después de niño ahogado vamos a tratar de tapar el pozo, ¿no? Entonces creo yo que el reporte de los hechos de violencia ha perdido un poco el rumbo en México, porque se le da prioridad a las entidades, a los conflictos que venden más en los medios, en las redes y en todos lados, de tal manera que son los que más éxito tienen, vamos a decir, como repercusión en la opinión pública, y se ignora a muchos otros lugares donde pues la violencia está también ahí, está presente, pero no se le hace mucho caso. Curiosamente, esto no estamos hablando de violencia, pero sí de una costumbre que tenían los grupos de la delincuencia organizada, los narcotraficantes particularmente, en el norte del país, de repartir juguetes el Día del Niño, y repartir regalos de electrodomésticos el Día de las Madres. Bueno, pues ahora el Cártel del Noreste en un municipio de Nuevo León, en Guadalupe, Nuevo León, pero seguramente en otros municipios, anduvieron repartiendo juguetes para los niños en Navidad. Por cierto, juguetes de carácter bélico, o sea, pistolitas de juguete, rifles de juguete, etcétera,
y fueron capturados por la autoridad. Están detenidos porque no solo andaban repartiendo juguetes, andaban esos paquetes que contenían los juguetes para los niños, tenían las siglas del Cártel del Noreste, del CDN, de tal manera que se hizo viral el asunto y sobre todo, pues es una forma de los grupos criminales de tratar de hacerse de apoyos populares, apoyos de la gente, porque pues son generosos y regalan juguetes como en otros lugares y en otras épocas han regalado despensas, como en otros lugares han regalado todo tipo de enseres domésticos, por ejemplo, decía yo, el Día de las Madres, y esto me acuerdo mucho que era una de las costumbres que tenía cada año, por ejemplo, Vicente Carrillo Fuentes en el norte del país, Vicente Carrillo Fuentes, que está preso en Estados Unidos, repartía eh, por todos los municipios del norte del país, andaba repartiendo juguetes el Día del Niño y en seres domésticos a las madres el 10 de mayo. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo puede generarse o quieren generar una sensación de generosidad por parte de grupos que en realidad son violentos, son delincuentes, francamente, pero quieren granjearse, quieren ganarse la voluntad de la gente, ¿no? Creo que hay que poner atención y qué bueno que les detuvo la autoridad, porque pues no se puede andar repartiendo juguetes para niños con siglas de un cártel del narcotráfico. Totalmente. Y bueno, con los temas que están quedando en la mesa, mi querido César Gutiérrez Priego, qué intenso ha estado este 2025 en los temas que hemos abordado y otros que ni siquiera hemos tenido tiempo de abordar porque pues no se esperan muchas veces en fin de semana o en el día previo a esta mesa y que nos ha tocado abordar de a tiro por viaje, mi querido César. Vaya balance de este 2025 en temas de seguridad, entrega de capos, secuestros, el Mayo, los hijos del Chapo, las recompensas por el Mencho y el Cártel Jalisco Nueva Generación, los jaloneos con Estados Unidos en temas de seguridad. Ha sido una locura este 2025, César. Oye, no, y aparte hay otro tema, ¿no? Ayer lo analizábamos con Paco en el programa de Norman Pearl, la ley que ahora están autorizando en Argentina, que en pocas palabras es una ley de amnistía para lavado de dinero, en donde puedes llevar y bancarizar tu dinero en Argentina, no va a haber ninguna investigación y tú ya podrás hacer uso dentro del sistema bursátil argentino y a su vez internacional a nivel mundial, ¿no? Eso me parece que es otra de las líneas que vemos que me parecen sumamente graves a nivel mundial, pero ya lo mencionas tú, ¿no? Se cayeron muchos mitos, ¿no? Si bien es cierto, desde el año antepasado fue el secuestro del Mayo Zambada, o por lo menos hoy sabemos que oficialmente lo manejan como un secuestro, que supuestamente este secuestro se llevó por parte de uno de los hijos, ¿no? Del Chapo Guzmán, pues también te demuestra cómo todos esos mitos de los grandes narcotraficantes y de esta ley de omerta, ¿no? Como que tenía que existir, que era esta ley del silencio, de no traicionar a los grupos criminales, no hacer trato con las autoridades, pues simple y sencillamente era una ficción, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita lo que hemos estado viendo es que pues parecería que entre más se traicionen entre los mismos criminales, incluso familiares que forman parte de lo que fue en su momento el cártel más poderoso del mundo, que era el cártel del Pacífico, conocemos como el cártel de Sinaloa, en realidad pues es nada más una cuna de personajes que les tocó ser líderes y que, pues por supuesto que no puedes comparar a los narcotraficantes que se hicieron en el camino con los que heredaron, que vienen de escuelas privadas
y que pues vemos la forma de cómo llevaron a cabo pues, las negociaciones, que si bien es cierto, a lo mejor crecieron en cuanto a rutas y distribución, no fue lo mismo en cuanto al trabajo que realizaban, por lo menos en el país. ¿Y por qué lo digo así? Paco y Pepe lo saben. Una de las leyes no escritas, pero que todos respetaban dentro del Cártel del Pacífico, era el no ser ostentosos, el no pelearse con el gobierno, el tratar de alinearse y que el negocio era pasar las drogas hacia los Estados Unidos y traer el dinero hacia el país, ¿no? Incluso porque en su momento, y como lo decía Paco, ¿no? Ahora vemos al Cártel del Noreste, el tratar de llegar a ciertas regiones del país o a ciertas comunidades como para hacer un trabajo de labor social, regalando juguetes, ¿no? Ahorita en Navidad, y que en su momento, pues lo que hacía el Cártel de Sinaloa era, por ejemplo, todos los hoteles que tenían en Sinaloa y en diferentes regiones, cambiaban todo y todo se lo regalaban a la comunidad, ¿no? La intención era que no existiera violencia en los lugares en donde ellos estaban, era más de rutas, ¿no? Y de repente hubo un cambio en nuestro país a medida en que obviamente los grupos criminales fueron desarticulando, porque antes veíamos a ciertos personajes que por medio de una federación, pues eran líderes en diferentes regiones del país, ¿no? Teníamos a los Arellano Félix, teníamos al Cártel del Golfo, teníamos al Cártel de Guadalajara, al Cártel de Sinaloa, ¿no? Teníamos al Cártel de allá ¿cómo se llama? El llamado Carrillo, el del Señor de los Cielos, De Juárez. El de Juárez, ¿no? Y pues de repente cambia la estructura de los grupos criminales, donde ya el negocio no es pasar nada más las drogas, sino tener control territorial y monopolizar todas las actividades criminales, ¿no? Y de repente vemos un cambio de paradigmas en el sexenio de Felipe Calderón. Y yo sé que mucha gente dirá, ¿por qué siempre sacan a Calderón? Porque es una realidad, eso fue un parteaguas. Así como podemos hablar de la seguridad nacional a nivel mundial a partir del 11 de septiembre, lo mismo pasa en México con la estructura de los grupos criminales. Todas esas estructuras de los grupos criminales que cambiaron, pues por supuesto nosotros ahora vemos cómo esos cambios que se dieron, pues terminaron perjudicando en lo que es la estructura criminal de nuestro país. Y cuando tú te das cuenta que en México, dos de las organizaciones criminales preponderantes dentro del narcotráfico están dentro de las 5 empresas criminales más grandes del mundo, te das cuenta del grave problema que tenemos de seguridad pública en nuestro país y que tiene afectaciones directas con la seguridad interior y con la seguridad nacional. El hecho de ver que de forma valiente el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum instruya cómo se tiene que hacer un trabajo de inteligencia, de investigación y de persecución de los delitos, y que vemos a un secretario de Seguridad y Protección Ciudadana como Omar García Harfuch, que es el vocero de este gabinete de seguridad, y que vemos a un secretario de la Defensa como el general Ricardo Treviño, vemos un secretario de Marina, en donde ellos trabajan de la misma forma, cooperan sin protagonismos, nos dan los resultados que hemos estado viendo en el día a día. Pero también, de repente, nos damos cuenta que tenemos a una oposición que como no tiene propuestas y que están acostumbrados a hacer guerra sucia, y lo decía Nacho, me parece correcto, les ha estado funcionando en diferentes países de Latinoamérica el utilizar campañas de difamación, de ataques, de mentiras, en donde obviamente pues, vemos un gobierno de los Estados Unidos que está encima de los gobiernos de cada uno de los países latinoamericanos con la intención de tener mayor influencia en la toma de decisiones, y lo hemos visto. México muy posiblemente pudo haber sido alguno de los países que hoy vemos que se está atacando y que se está haciendo trabajo político, estas guerras híbridas, pero en México no ha funcionado ni ha permeado porque de alguna forma la gente está muy consciente de todo lo que nosotros nos tocó vivir durante tantas décadas, ¿no? Del siglo pasado y principios de este siglo con gobiernos del PRI y posteriormente el PAN, y que es donde se convierte en el famoso prianato, en donde lo único que hacían era hacer un gatopardismo para tratar de enseñar que todo había cambiado, pero que en realidad no cambiaba nada, ¿no? Mismos personajes, las mismas personas. Y esos ataques que hemos estado viendo, que se han estado dando, ¿no? Y que fue, me parece, un año muy intenso,
pues obviamente nos vienen a dar como resultado lo que estamos viendo el día de hoy. Oye, César, y agrégale que en estas campañas ya no es contra la presidenta o el presidente, ahora ya se metieron con las instituciones. Cada vez entiendo que como no han podido en el tema de autoridad moral, política, pues van contra el ejército, contra la marina, en donde, no sé, tú me dirás si hay un código de no necesariamente responder a cada tontería que se dice. Es que no se Porque puede. Fíjate, esa es una parte que lo hemos platicado. En alguna ocasión alguien señaló que yo supuestamente era vocero, ¿no? De los militares en este país. Yo no soy vocero de nadie, yo hablo por mí. Y muchas veces soy imprudente, ¿no? A lo mejor eso no ha gustado, o a lo mejor peco de sincero. Lo que pasa es que, imagínate tú, si se la pasan hablando de que supuestamente está militarizada la seguridad en este país, que estamos viviendo bajo un marco de militarización en el país, cuando no entienden ni siquiera los conceptos, la militarización sería vivir bajo las leyes y reglamentos militares como sociedad, situación que no sucede, porque nosotros no vemos que todos nos tengamos que parar a las 5 de la mañana, pasar lista, ir todos juntos a desayunar, ¿no? Con el de cuartel, ni que tengamos que estar cumpliendo con ciertos servicios obligatorios dentro de la disciplina militar. Obviamente no se da. Pero ¿qué es lo que hacen? Y fíjate, es una forma que esto tiene que ver pues, con una forma de interactuar de gobiernos extranjeros desde la época de los 50. Las instituciones más fuertes, aquellas que conectan con la sociedad, que son respetadas, tú tienes que salir a atacarlas. ¿Para qué? Pues para obviamente a muchas de esas personas que tienen respeto por esas instituciones, por esos políticos, por eso siguen atacando al López Obrador, por eso atacan a la presidenta de México, porque saben que vamos a llegar al 2027 y por eso todo el año 2026 va a ser pura grilla, generar narrativas contradictorias. Y sí me parece muy importante lo que te dijo Nacho antes de que entráramos, ¿no? Necesitan tener mayor fuerza para desde sus trincheras, obviamente salir a explicar. ¿Cuál es el problema que yo veo, mi querido Vicente? No sé si Paco y Pepe coincidan conmigo. Parece que les empiezan a ganar la narrativa. No, nosotros veíamos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador que él ponía la noticia. Ahorita quien pone la noticia es la oposición y el gobierno es quien tiene que salir a desmentir esa narrativa. Y eso me parece sumamente preocupante, porque si tú te la pasas desmintiendo, por supuesto que siempre, ¿no? Cuando dicen a todo aquel que se le ataca en algún momento, pues si no mancha, por lo menos tizna, eso es lo que ellos están buscando, porque saben que tienen que ir por un público cautivo, que no importa lo que suceda, no van en ningún momento a crear la cuarta transformación. Y es lamentable porque hechos como lo que sucedieron, ¿no? Con el tren interoceánico allá en Oaxaca, esto de la línea Z, parecería que los políticos de oposición y parecería que muchos periodistas y medios de comunicación lo ven como si fuera un triunfo personal el que pasen desgracias en este país. Y por ese simple hecho son los miserables. Y estamos viviendo en época de miserables. Y tenemos que nosotros incluso entender que vamos a ser atacados por decir nuestra opinión y por decir lo que nosotros pensamos. Sí, por supuesto, después de las investigaciones que tengan que realizar, de los dictámenes periciales, que incluso si existe alguna duda, se pueden hacer por medio de profesionistas internacionales para que se descarte, ¿no? Que no haya existido incluso un sabotaje, porque estamos viviendo tiempos sumamente perversos. Entonces sí, pues con la Fiscalía General de la República, con la fuerza que ha entrado la fiscal Ernestina Godoy, ir contra aquellas personas si es que existe responsabilidad por parte de personajes o alguna falla no solo humana, sino también mecánica, de estructuras. Pero mientras llegue ese momento, todas aquellas personas que nosotros estamos viendo que de forma perversa salen a hacer este tipo de narrativas, pues obviamente me parece que tiene que actuar de forma rápida el gobierno. ¿Para qué? Pues para demostrar que lo que se está tratando de crear como una narrativa es falso. Y no caer en lo que vimos en el estado de Veracruz, de acusar a un periodista por terrorismo. Y esas son de las cosas incongruentes que me parece que muchas veces a los gobernantes, me parece que la soberbia les gana. Tú no puedes acusar, y menos porque aparte el tipo penal no se da, a un periodista de supuestamente estar cometiendo actos terroristas, cuando lo que él está haciendo es criticar a un gobierno
bien o mal, con fundamento o sin fundamento, pero de acuerdo al trabajo periodístico que le está haciendo. Y eso me parece que es sumamente importante y que todos ustedes como periodistas se deben de sumar, porque no podemos permitir que pasen este tipo de cosas, aunque sea un gobierno de la Cuarta Transformación, porque si nosotros permitimos que sucedan este tipo de cosas, pues el día de mañana, imagínate que retome el poder los gobiernos de derecha y de ultraderecha, pues entonces no vamos a poder ni siquiera venir a una mesa de debate como esta, porque entonces nos podrían acusar en cualquier momento. Y en eso tenemos que ser muy cuidadosos. Por eso quisimos cambiar el Poder Judicial, por eso participamos. ¿Para qué? Para que se respete el derecho, la justicia, la libertad y no caigamos en estos excesos. Así es, y bueno, en un tema que seguramente el maestro Paco Cruz ha estado al pendiente, cayó otro personaje cercano a Genaro García Luna. Pues ni modo que vaya a temblar García Luna en el bote. El que debe de estar con el Jesús en la boca, me quiero imaginar, es Felipe Calderón. Apañaron en un operativo las autoridades federales a Jesús Alberto C., ex colaborador del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, por ser presunto responsable de haber participado en la firma de contratos a través de los cuales se desviaron la frijolera de 5,000 millones de pesos del presupuesto destinado, como lo ha denunciado Paco, Pepe, tú, César y muchos comunicadores y periodistas como su servilleta, del presupuesto destinado al órgano desconcentrado de prevención y readaptación social. En otras palabras, las cárceles y el negocio de García Luna, mi querido Paco. Vicente, es que todo es nota, fíjate, sí, aquí lo hemos dicho, el equipo de García Luna finalmente va a terminar desmantelado, porque ya hay un trabajo hecho en la Fiscalía General de la República. Antes no se podía, cuando llegó López Obrador, porque no había nada porque destruyeron todos archivos, documentos en las oficinas de García Luna, tanto en la Secretaría de Seguridad Pública como en las oficinas privadas de Genaro García Luna. Así que van a ir cayendo y se va a terminar de desmantelar ese equipo. Yo lo he dicho que sigue vivo, porque afuera hay elementos muy cercanos a Genaro García Luna. Algunos otros, como Luis Cárdenas Palomino, están presos, pero siguen controlando. La esposa, y yo lo he dicho, no lo dije ahora, lo dije en su momento, hace por lo menos 5 años, dije, la esposa es la que encabeza la organización que teje redes para lavado de dinero. Norma Lucía Piña Hernández le soltó como 750 millones de dólares, nada más. Así que el equipo de García Luna se va a desmantelar poco a poco, Vicente. No importa si lo llegaran, yo digo que no, pero eventualmente si lo llegara a perdonar, digamos, Donald Trump, la verdad es que hoy aquí ya hay un gran trabajo de investigación. Por lo menos hay 3 órdenes de captura contra Genaro García Luna por diversos delitos, incluido delincuencia organizada. Así que ya hay, y todo el equipo se va a desmantelar. Se va a acabar el cártel García Luna, no, porque está el jefe de jefes, Felipe Calderón Hinojosa, pero poco a poco se irá acercando a él. ¿Van a llegar? No lo sé, pero te lo dije hace 5 años y lo dije yo en 2010, en Los Pinos opera un cártel de las drogas, controlado por Genaro García Luna y Felipe Calderón Hinojosa. A veces uno es el jefe, a veces es el otro, uno compra las armas y da las órdenes de matar y el otro ejecuta, Genaro García Luna, y usan la presidencia de la República para obtener recursos. Eso es uno. Pero fíjate, lo que aquí lo hemos dicho mucho, Vicente, hace mucho la presidencia perdió el control de la agenda informativa. Hoy es muy reactivo. En su momento, ¿qué funcionó con el presidente López Obrador? Que el presidente López Obrador manejaba la agenda. Hoy, el presidente imponía temas, y eso, la verdad, lo que él dijera es tema, tanto que aparece con su libro y es por semanas es el tema. Hoy está faltando eso desde la presidencia de la República, y los medios
no oficiales, porque no quiero usar esa palabra, porque alguna vez yo trabajé en Notimex y siempre les decía, no es agencia del gobierno, es agencia del Estado, que son cosas diferentes, aunque en ese momento no era agencia del Estado, pero siempre dije, no trabajamos para el gobierno, trabajamos para Notimex. Bueno, pues lo mismo ahora, ni Canal 11, ni Canal 22, ni no han logrado meterse de tal forma que la agenda lo está controlando alguien más. Y mira, lo digo esto porque César puso en la mesa algo bien interesante, el delito de terrorismo. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de que no se cumple terrorismo por ciertas condiciones? Una de ellas es la política. Bueno, pues hoy encarcelan a Rafael León Segovia, que es el reportero de la Prensa Judicial hace muchos años y en Veracruz conoce mucha gente y colabora para varios medios, por los cargos de terrorismo, encubrimiento por favoritismo contra instituciones de seguridad pública. ¿Existe el delito de terrorismo? Sí, en el Código Penal, el Código Penal de Veracruz lo establece. Sí, así que Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, que es la fiscal general de Veracruz, tiene mucho que explicar. Más allá de que esté tipificado el delito de terrorismo en el artículo 111 y las causales que define este delito, por causar alarma, temor o terror en la población mediante actos violentos usando explosivos. Estoy leyendo el artículo, armas e incendios para perturbar la paz, presionar a la autoridad o atentar contra el Estado, con penas de 3 a 30 años de prisión. También castiga a quienes, conociendo actividades terroristas, no las denuncian. Entonces, supongamos que estén utilizando supuesto de que conoce actividades terroristas. Eso quiere decir que Rocío Nale y la fiscal de justicia de Veracruz nos están ocultando que hay terrorismo en Veracruz, y eso es muy delicado. Si lo conoce Rocío Nale, es delicado. Si no lo conoce, es más delicado. Si la fiscal de Veracruz, Verónica Hernández, discúlpame, si Lisbeth, Verónica era la anterior fiscal general de Veracruz, pero Lisbeth Aurelia Jiménez aquí reconoce que hay terrorismo en Veracruz, que con eso está aceptando eso, nos debe decir. Es gravísimo, o sería gravísimo, que la fiscal general del estado de Veracruz oculte que hay terrorismo, porque el mensaje que está enviando con esto es que este periodista conoce actividades, a menos que también ella conozca que este periodista haya participado en actos violentos con explosivo, armas, incendios para perturbar la paz, y al mismo tiempo distribuya propaganda contra el gobierno de Rocío Nale. Y eso no le ayuda nada a la 4T, Vicente. No se trata de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no se trata de nada de eso, se trata de una fiscal que está acusando a un periodista de un delito que nosotros hemos combatido y siempre hemos dicho, no se cumplen esas características. Y si ella encarcela por estas acusaciones a un periodista, más allá de que se tipifique en el Código Penal de Veracruz, más allá, debe presentar y debe ser muy clara, muy precisa, porque lo que está haciendo entonces es verdaderamente un acto violento de censura violenta que no la va a afectar a ella, va a afectar a quién, a la 4T, Vicente, y eso es muy grave. Y mira, nada más como un comentario rapidísimo, porque Pepe empezó con este tema, lo de Palmar de Bravo es gravísimo. Ciertamente no le prestamos atención al ataque anoche en la casa del exalcalde Adán Silvia Valeriano, pero hace por lo menos 12 años, Palmar de Bravo forma parte de un grupo de municipios de Puebla que se conocen como el Triángulo Rojo allá en Puebla. ¿Y qué es este Triángulo Rojo, Vicente, Pepe y César? Son los municipios en los que más huachicol, más tomas clandestinas de combustible, tanto gas licuado de petróleo como otro tipo de combustibles, y robo de transporte. Y en esos municipios conocidos como el Triángulo Rojo son Tepeaca, Amozoc, Cajete, Los Reyes Juárez, Acatzingo, Quecholac, Palmar del Bravo, del que estamos hablando, San Martín Texmelucan, Santa Rita Tlahuapan y Huauchinango. Así que es muy grave lo que está pasando. Hay que darlo a conocer, y qué bueno que Pepe empezó con ese tema, y eso es lo que debe, la narrativa que hay que
que tratar de ver cómo empieza, dónde termina, porque mañana vamos a tener a toda la oposición hablando cosas sin sentido, Vicente, cuando se pueden aclarar de una vez, Vicente, Pepe y César. Así es, mi querido Paco, estoy leyendo que una de las empresas que hizo obras en el tramo siniestrado del tren interoceánico está siendo ligada a abusos y corrupción. Su dueño se dice sobrino de Peña Nieto y fue contratista favorito del exgobernador Omar Fayad, el hoy embajador en no sé dónde madres, Noruega, creo, y exgobernador de Hidalgo por parte del PRI. Mi querido Pepe Reveles, también Donald Trump anuncia el primer bombardeo terrestre en Venezuela. Lo hace acompañado, por cierto, de Netanyahu, vaya par. Y bueno, estaba viendo que ya son, por lo menos, estaba viendo, a ver, aquí tengo la información, 30 bombardeos contra lanchas o navíos y más de 100 personas, por ahí 107 personas asesinadas o muertas en estos ataques. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum dice que la ONU haga lo que le corresponde y me imagino que la ONU actuará como en su momento hace unos días dijo la presidenta, que la ONU aparezca porque está desaparecida y llamó a una sesión en el Consejo de Seguridad, ahí precisamente en la Organización de las Naciones Unidas, a ver qué hace ante este llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que sigue apostando a la no intervención, mi querido Pepe Reveles. Pues fíjate que es muy oportuno este llamado de la presidenta Sheinbaum para que la ONU tome cartas en el asunto. Ya urge porque es evidente la intención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ir avanzando en una escalada de ataques a Venezuela. Esto ya significa un ataque en territorio, no en el mar, sino ya en territorio venezolano. Esta planta que ellos llaman de distribución de de todo tipo de drogas, de donde salían las lanchas, pero no estamos hablando de los ataques a las lanchas ya en el mar, sino desde antes de despegar en este lugar que Trump atribuye como dominado o propiedad del cártel de los soles, que Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, dice que no existe ese cártel, que sería de sus más allegados, sobre todo militares, y para destruir antes de que salgan a estas lanchas que después han sido atacadas en el mar. Como bien mencionas, pues ya van más de 30 ataques a las lanchas y asesinados en lo que ya la gente, otros gobernantes han llamado ejecuciones en serie de presuntos narcotraficantes, que no sabemos si lo eran, ya son más de 100. Entonces, ahora territorio venezolano por primera vez. No hay duda de que es una escalada con toda la intención de Trump, lo habíamos dicho aquí hace varias semanas, que yo tengo la certeza de que va a entrar en un momento dado a Venezuela con sus tropas. En este momento justamente ha acumulado fuerzas militares, transportes terrestres, embarcaciones en Puerto Rico y en el Mar Caribe, que incluyen pues los torpederos y los barcos de guerra que se han acumulado con mayor cantidad desde hace muchas décadas en esta zona. Es una inminencia de guerra regional que a nadie le conviene. Y por eso es importantísimo que Naciones Unidas intervenga y
y cese justamente esta intromisión de los Estados Unidos en un terreno que no es el suyo, pero lo toma como tal, ¿no? No están ahí mencionando, pero también cómo se está apoderando de los buques petroleros que estaban surtiendo petróleo venezolano hacia el Medio Oriente. Entonces, estamos en la inminencia de la invasión terrestre de Venezuela, que va a afectar a muchos otros países, porque el atacar a Venezuela implica, pues, de paso, afectar a Colombia, a la cual, por cierto, quiere ligar en el cártel del Tren de Aragua la administración Trump, porque dice que de ahí también participan algunos grupos colombianos. Entonces, la situación en la zona es realmente inquietante, preocupante y sobre todo porque si esto ocurre, pues va a contaminar a toda la zona del Caribe y el norte del continente, de la parte sur del continente americano, con Colombia y Venezuela a la cabeza. Y digamos que esto ya no es bien visto muy bien por los propios estadounidenses, que le están quitando el apoyo a Trump porque no quieren una guerra. O sea, tienen la pésima experiencia de Vietnam, de Corea, más anteriormente, y no quieren involucrarse y que los involucren en guerras ajenas en países distantes que no son, que no son en principio cuando se enlistaron en el ejército de Estados Unidos, pues no estaban en la posibilidad de ser enviados a otros países para pelear por cuestiones que ni siquiera les afectan en sus intereses a ellos como militares. Pero pues Trump tiene este empecinamiento, vamos a decirlo así, es un modo, y mientras dure su gobierno, va a estar tentando la posibilidad de esta invasión, de esta invasión territorial y bélica a un territorio que no es el suyo, el cual quiere despojar de los actuales gobernantes. No creo que tenga todos los apoyos, repito, las personas que antes lo apoyaban y que lo llevaban a la presidencia, pero él no va a quitar el dedo del renglón hasta conseguir doblegar al régimen de Nicolás Maduro. No hay precedentes de una guerra en muchas décadas en la zona latinoamericana y del Caribe, y esto podría encender la mecha de una conflagración que nadie desea, ni Colombia, ni Venezuela, ni México, ni Puerto Rico, donde en este momento se están concentrando aviones militares, personal del ejército de Estados Unidos, transportes terrestres, armas que estarían preparándose justamente para la eventualidad de esta guerra que nadie desea que se desarrolle. Definitivamente nadie desea que se dé, mi querido Pepe Reveles. Estoy revisando este caso, estaba leyendo mientras el maestro Paco desmenuzaba estos señalamientos de terrorismo contra un periodista. Qué peligroso el momento en el que se da, cuando México rechaza básicamente tildar de terrorismo a las actividades de los narcos, y que los narcos incluso no sean considerados abiertamente como terroristas. Creo que es darle más carnita a los odiadores, pero bueno, ahí lo dejo también sobre la mesa.
estoy viendo que también ha sido medio turbulento el cierre de año para las instituciones de seguridad como la Marina. Acabamos precisamente de reportar hace unos días la caída del avión en labores humanitarias en Galveston, Texas. Ahora el descarrilamiento del tren, los señalamientos de los que se dicen expertos en todo, que se compraron materiales de mala calidad. Y bueno, dos cosas más de las muchas que están quedando ahí en la mesa, mi querido César. Ahora resulta que también hay expertos en el periodismo que están candidateando a Grecia Quirós como la mejor alcaldesa del país, y veo a personajes como Mónica Garza, esta periodista de espectáculos de TV Azteca. Lo que me llamó mucho la atención de Grecia Quirós, la alcaldesa de Uruapan, es que habla de otro detenido más en el caso del asesinato de su esposo Carlos Manso, y me llama la atención por qué no fue la autoridad, el gabinete de seguridad que encabeza Omar García Harfuch, y fue ella la que ante medios da a conocer esta información. Permíteme proyectar precisamente las declaraciones de la presidenta municipal de Uruapan, a ver si las tiene. Hasta ahorita lo único que me han reportado ha sido que detuvieron a una persona más que estuvo implicada dentro del grupo de WhatsApp. Yo no he tenido hasta este momento un acercamiento con el fiscal. Espero en los próximos días tener una conversación con él. Bueno, le informaron de otra detención. Insisto, extraño que le hayan informado a ella y no se haya dado a conocer como lo han hecho ya en el gabinete de seguridad. Muchas cositas ahí que van quedando, mi querido César. Mira, hay que entender que Grecia Quirós llega a la presidencia municipal por la tragedia que pasa con su marido. Es una realidad. Me parece que no puedes evaluar el trabajo de una persona cuando lleva 2 meses en el cargo y por lo menos no hemos sabido de cuáles son las acciones de gobierno que ha presentado. Me parece que tiene que ver también por el hecho de que se le ve como una víctima por lo que le sucedió a su marido. Pero eso es parte, ¿no?, del golpeteo político y del tratar de generar figuras de oposición para tener candidatos viables, porque la realidad es que mal acostumbrados a no generar propuestas, están acostumbrados a hacer guerra sucia, ¿no? Y eso lo hemos visto incluso también dentro del mismo Morena, ¿no? Cuando alguien busca a lo mejor una candidatura, pues lo que hacen es salir a atacar a la contraparte para que ellos puedan tener crecimiento. Eso es un método político muy viejo en nuestro país. Pero entendamos algo, no hay figuras de oposición que realmente conecten con la gente. Y hemos visto que a lo mejor hay 2 mujeres, una es Grecia Quirós y la otra es la alcaldesa de Cuauhtémoc, ¿no? Que la oposición han tratado de generarlas como una imagen a nivel nacional ante la falta de candidatas o candidatos viables opositores. No hay quien, con todo respeto, mi querido Vicente, cada una tiene su estilo. Y a mí lo que me interesa, y como yo les decía, ¿no? No me importa la parte mediática siempre y cuando realicen el trabajo por el cual se votó, ¿no? Y eso me parece que es importante. Y sumado al hecho de que vemos errores en varios de los gobiernos de la Cuarta Transformación provenientes del Partido Morena, pues obviamente empiezan estas personas a repuntar, porque cuando tú escuchas que están acusando a un periodista de terrorismo y que en este país el que los grupos criminales utilicen bombas para realizar ataques a otros miembros del crimen organizado no es considerado terrorismo, pero porque un periodista salga y opine algo en una columna, sí se le puede acusar por terrorismo, me parece que es una línea muy delgada, en donde incluso, como bien lo señalabas tú, se está jugando con pues no, que no existe terrorismo en México, y si sí existe terrorismo, como ya lo estamos viendo, porque la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz así lo considera, entonces vamos a tener una sentencia
por terrorismo en contra de una persona, porque siempre hemos hablado que los grupos criminales, de acuerdo al tipo penal que nosotros tenemos en México, no pueden caer en esa interpretación de terrorismo porque es una cuestión ideológica donde lo que se busca es obtener un beneficio por medio de actos de terror, como el utilizar explosivos para realizar un ataque, donde lo que se obtiene es que la ideología de estas personas puedan generar una presión en el gobierno. ¿Cómo puede ser que una persona que en teoría, o por lo menos no lo ha explicado así la fiscalía, por emitir su opinión, esté cometiendo actos de terrorismo? Eso me parece que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso vemos a un personaje como Grecia Quiroz, que en primer lugar no tendría por qué haber sido presidenta municipal, o por lo menos que yo tenga conocimiento, ella no era la suplente de Carlos Manso. El que se haya tomado la decisión de que fuera ella fue también como una salida política a decir, ella es la viuda, ella es la persona que perdió a su marido, pues entonces que el Congreso del Estado lo autorice y que el Cabildo autorice que ella entre a ser la presidenta municipal. Pero me parece que hay una falta de fundamento legal que no se debió haber realizado. Tan es así que, bueno, pues ya se realizó y es lógico que pueda tener aceptación porque a ella se le ve como la víctima, obviamente, pues de lo que le sucedió a su marido. ¿Dónde viene el problema? ¿Cómo puedes tú decir que es la alcaldesa mejor evaluada cuando en estos 2 meses no hemos sabido cuál es el trabajo que se ha realizado? Y no es el criticar por criticar. Me parece que es esta suma de medios de comunicación contrarios al gobierno, que es una realidad, que el trabajo del periodista es cuestionar, sí, pero el trabajo del periodista serio es cuestionar con herramientas de investigación en donde tú puedas hacer una pregunta y que esa pregunta tenga un sustento jurídico. Si no, entonces se convierte en difamación. Es el problema. Hemos caído en una etapa en donde lo importante es mentir, tergiversar, denostar, crear, ¿no?, toda una corriente contraria a cualquier objeto que esté realizando el gobierno, ¿no? Porque hay que recordar algo. La doctora Claudia Sheinbaum proviene de Morena y fue su candidata, pero ahorita ella forma parte del gobierno. Ella no es Morena, ella es parte del gobierno de la Cuarta Transformación, pero parte del gobierno de la Cuarta Transformación es porque se busca seguir teniendo la misma línea política e ideológica para transformar al país. Pero ella ya no, ella salió de Morena, pero ella ya no pertenece a Morena. Ella es el gobierno y representa como la presidenta, que es el ejecutivo, al gobierno de México. Cuando tú ves estos ataques, tiene que ver con una cuestión de carácter político, porque si tú no atacas, como bien lo señalabas hace rato, a las instituciones que hacen que la gente tenga confianza en el gobierno, si no atacas a la presidenta de México, porque además, quien pone todos los logros que hemos obtenido en materia de seguridad pública es porque la presidenta es quien da la línea de trabajo que se tiene que llevar a cabo y que le ejecuta el gabinete de seguridad. Y obviamente la Fiscalía General de la República, las diferentes fiscalías y todos los órganos administrativos desconcentrados que forman parte, como el CNI, la Unidad de Inteligencia Financiera. Cuando nosotros vemos que estos resultados se llevan a cabo, pues entonces el no reconocer que la presidenta de México, quien dice cuál es la forma de trabajo que se va a llevar a cabo y tratar de minimizarlo, pues es con la intención de que políticamente, obviamente, no se le dé el reconocimiento que debe tener. México pudo haber sido Venezuela con los ataques del gobierno de los Estados Unidos. De acuerdo a la política exterior y de acuerdo a todos estos opositores, a todos estos medios de comunicación afines a la derecha, el tú solicitar que vengan a México fuerzas extranjeras, militares, eso podría ser considerado como traición a la patria o incluso terrorismo. Y no vemos que el gobierno de México lo esté haciendo. ¿Cómo es posible que el gobierno del estado de Veracruz realice una acción de ese estilo? Y entonces utilizan todo esto para decir, miren, sí tenemos candidatas. Y ahorita las más viables, como estaba viendo, es Grecia Quiroz y esta Alejandra Rojo de la Vega, que es la alcaldesa de Cuauhtémoc, y que las van a seguir hacer que sigan creciendo, porque lo que necesitan es figuras en la oposición, porque si no van a desaparecer, Vicente, así de fácil. Lo dijiste y lo dijiste bien, mi querido César, nada más por no dejar. Hay un medio ahí que se llama Político MX y dice que tú y yo estamos locos, César, que sí hay figuras en la oposición. Mauricio Vila, el exgobernador panista de Yucatán, rumbo al 2030. 3 cartas fuertes de la oposición.
Manolo, ¿cómo se llama el cabrón de allá de Coahuila? Manolo Jiménez, del Jiménez. PRI, como gobernador, el que aplaudía los madrazos a Noroña y que le sacó a mis cuestionamientos saliendo de Palacio Nacional, y Colosio de Movimiento Ciudadano, el de las fallas técnicas. Bueno, pues a ver cuánto salió el reportaje, pero es harina de otro costal. Mi querido Paco, ¿con qué quieres cerrar la mesa? Vicente, Pepe y César, mira, creo que no podemos dejar de lado la violencia en Zapopan y Guadalajara. Hoy las primeras investigaciones, judiciales advierten que por lo menos 30 personas, 30 que viajaban en un convoy de entre 7 y 10 automóviles, atentaron o cazaron al comerciante Alberto Prieto Valencia, que eso era comerciante en el mercado de abastos, y hicieron más de 400 disparos, pero más allá de que nadie haya visto un convoy o no, a nadie se le haya hecho sospechoso un convoy de entre 7 y 10 automóviles para cazar a una persona, y de que hoy se sabe que son al menos 30. Más allá de eso, las primeras investigaciones, también los primeros indicios, y más que investigación, indicios advierten que este comerciante Alberto Prieto Valencia, estaba vinculado a las loterías colombianas, que son loterías como las nuestras, similares, pero de mucho dinero, ilegales, así, pero eso nos dice otra cosa, que en Jalisco, además del cártel Jalisco Nueva Generación, también está la presencia de mafias colombianas que organizan juegos como estos de lotería. Así que hay que prestar mucha atención a Pablo Lemus Navarro, como lo dijimos en su momento, también a Enrique Alfaro Ramírez, el ex gobernador, porque entonces no solo no tienen metido al cártel Jalisco Nueva Generación, sino también a la mafia colombiana. Vicente, yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. César, te dejo un abrazote, ya es prácticamente el último programa que nos vemos. También, Pepe, un abrazote, y ahora sí nos vemos hasta el año que entra. Vicente, tú y yo nos vemos todavía mañana, pero a Pepe y a César ya nos veo, así que un abrazo y gracias por todo el año. Claro que sí, mi querido Paco. Tus redes sociales, querido César. Sí. Bueno, los invito a que me sigan en mi cuenta de TikTok, que es @CésarGutiPri1. Subo videocolumnas cortitas en donde explicamos todos estos temas. Nos ha estado yendo muy bien. Que se suscriban a mi página de YouTube, que es César Gutiérrez Prego, a que lean mis columnas en La Silla Rota y en El Heraldo de México, y por supuesto que nos acompañen todos los martes, mi querido Vicente. Y la verdad es que también agradecer a todas las personas que nos dan un espacio, que tenemos una amistad como contigo, independientemente de todas las cosas que suceden alrededor, muchas veces, ¿no? Que pues la gente piensa cosas que no son, ¿no? Y que yo lo he dicho abiertamente, la amistad que nos une a ti y a mí, incluso la relación cercana que tengo con tu familia, para mí es muy importante. Siempre me han tratado como si fuera parte de la familia, y eso para mí es muy importante. Y creo que la lealtad es una de las cosas que nosotros debemos valorar como personas, como seres humanos, y la lealtad que ha existido como personas entre tú y yo, eso siempre lo voy a valorar. Fue un año 2025 sumamente importante. Hubo muchas cosas, ¿no? Estuvimos a punto de ser ministros de la Corte. Lástima que nos lastimamos la rodilla, pero íbamos para adelante bien, ¿no? Participamos para la Fiscalía General de la República. Obviamente ahí no fue que nos hayamos chingado la rodilla, sino que como ya traíamos te patearon la rodilla. Lo único que hizo fue nuevamente dar. Pero la verdad es que agradecido con el cariño de la gente, y que no fuera posible si no hubiera sido por el hecho de que, si bien es cierto, algunas personas me conocían, y esto es algo que yo quisiera decir, Vicente lo sabe,
hace varios años, cuando yo inicio mis participaciones con Vicente, a mí me habían invitado a participar a un espacio público, bueno, no público, sino de un medio tradicional, y en ese mismo momento Vicente me invita a participar en Sin Censura, y le dije que si me daba unos días para pensarlo, y tomé la decisión de venirme a Sin Censura, y creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado. Seguimos aquí, la amistad sigue, y la verdad es que agradecerle a todas las personas que todos los días se levantan, que no tienen pretextos, que salen a rifársela con la pata de conejo, la bendición, pidiéndole a la Virgen que los cuide, a todos los paisanos que están desde el extranjero y que no pueden estar con su gente cercana y que hacen grande este país, mandando siempre el dinerito para los familiares, para que tengan, para que salga, para poner comida en la mesa, y obviamente a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, al personal de la policía y todas las personas que tienen que trabajar en estas épocas y que ellos no tienen oportunidad de estar con sus familias para poder cuidarnos a nosotros. Para todos ellos, gracias. Gracias a ti, mi querido Vicente, y un abrazo a Paco y a Pepe, como siempre. Imagínense si no va a estar agradecido César Gutiérrez con ustedes aquí en Sin Censura. Miren nada más que chulada, con Pepe Reveles, Decano, el maestro Paco Cruz, como 100 años de experiencia. Imagínenselo entre Anabel Hernández y Denise Dresser. Mi querido César. Hubiéramos sido una voz de contrapeso, mi querido Vicente. Pero a ver, no nos hagamos chiquitos tú y yo. Hay 200 años de experiencia aquí. Tú dices más de 100 años, pero tú y yo tampoco estamos tan chamacos, ¿eh? Bueno, broma. Mi querido Pepe Reveles, ¿algún comentario para cerrar? Agradeciendo siempre tu generosidad, no solamente por, ¿cómo decirlo? Por el trabajo de Pepe, lo que significa para la mesa, como significa para Sin Censura que Paco esté siempre al pie del cañón, que Pepe, con sus más de 50 años de experiencia, con sus libros, con lo que le ha tocado relatar, escribir, investigar, esté aquí. Yo lo agradezco mucho, Pepe, y yo estoy seguro que la audiencia también lo entiende así. Si bien no estás en redes sociales para que te lo diga a la audiencia, estoy seguro que estas palabras reflejan el cariño que te tiene esta audiencia diferente, inteligente de Sin Censura, y que cuando recomendamos tus libros, pues es parte de este amor con amor se paga. Mi querido Pepe, ¿con qué ahí están los libros del maestro Pepe Reveles? ¿Con qué te quieres despedir? Eres muy amable, Vicente, y te correspondo con un abrazo, y a los compañeros Paco y César. Yo quisiera hacer el comentario de algo que se dijo hace rato, pero como abuelo de pájaro. Esta investigación que ahora se inicia de uno de los colaboradores, Jesús Alberto de parte de la Fiscalía, que era muy cercano a Genaro García Luna y que firmó contratos por 5,000 millones de pesos con el órgano desconcentrado de las prisiones. Era uno de los negocios de García Luna, porque no es por el que está acusado en los Estados Unidos. Él está acusado, francamente, de narcotraficante y favorecedor del cártel de Sinaloa, y por eso fue condenado a 38 años, aunque ahora esté trabajando para reponer su juicio y conseguir incluso que lo dejen salir de prisión, cosa que yo veo muy improbable realmente como posibilidad. Pero qué bueno que empiecen a investigar a la gente cercana a García Luna, porque se llevaron a García Luna. A Luis Cárdenas Palomino lo encerraron por tortura, pero por un asunto que no tiene que ver con estos extracciones de millones de dólares del presupuesto y de las cárceles y de otros servicios, digamos, ilegales a la delincuencia, sino en el operativo del día al día, cuando era secretario de Seguridad Pública Federal, todo la colaboración que tuvo de personas que no han sido sometidas a ninguna investigación, que no han sido sometidas a investigaciones de la Fiscalía y menos han sido consignadas, ¿no? Como sería
Armando Espinosa de Benito, Ramón Pequeño García o Francisco Javier Garza Palacios, esos que el comisario Javier Herrera Valles, que fue muy cercano, colaborador de esta secretaría, llamó los 12 apóstoles y a quienes denunció por nombre y apellido por cometer irregularidades en dos cartas que envió al presidente Felipe Calderón en aquella época, pero que nunca le hizo caso. No solo eso, sino que se le pagó, en vez de esta investigación que debió haber hecho de estos 12 apóstoles corruptos, se le pagó con la propia prisión de Herrera Valles, que estuvo pues más de 4 años en la cárcel de Tepic. Entonces, estamos hablando que ya llegó su caso, Herrera Valles no la ha abandonado, ya acudió a la Organización de Estados Americanos para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues tome su caso y le exija al gobierno que haga justicia en su caso, porque una cosa es haber estado en la cárcel, otra cosa es que lo soportes y no digas nada siendo inocente, como lo fue estando en prisión, acompañado de 2 funcionarios más, que son Noé Ramírez Campuzano, que era el subprocurador de la República, y Tomás Ángeles de Aguajare, que fue subsecretario de la Defensa. Entonces, bueno, eso está pendiente y qué bueno que empiecen a investigar al personal que no han investigado antes, que era el colaborador en estos actos corruptos de Genaro García Luna en el gobierno de México. Pues ahí que quede, mi querido Pepe Reveles, el análisis, los comentarios y que quede también todo lo que hemos compartido en este 2025, que el 2026 nos dé más oportunidades de compartir. Te mandamos un abrazo, Pepe, te mandamos un abrazo, Paco. Muchas gracias, mi querido César Gutiérrez Priego. Gracias. Déjeme, estoy revisando. Déjeme,